Tenemos este problema, el problema 11, ¿verdad? O del problemario que se tiene, en el cual es una sección larga de una línea de suministro de aire comprimido que pasa a través del exterior. Se observa que la humedad que existe en el aire comprimido se congela cuando el clima es frío, perturbando e incluso bloqueando por completo el flujo del aire en el tubo. Con el fin de evitar este problema, esta tubería se aísla y se le coloca una cinta de calentamiento, ¿sí? Ahora considere un tubo de aire comprimido que tiene una longitud de 6 metros, un radio interior R1 de 3.7 centímetros, un radio exterior R2 de 4 centímetros. La conductividad térmica del material de la tubería es de 14 watts sobre metro grado centígrado y la cinta de calentamiento que se utilizó aquí tiene una potencia de 300 watts. El aire está fluyendo por el tubo, o sea, dentro de la tubería, a una temperatura promedio de 0 grados centígrados y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección dentro de la tubería es de 30 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Bueno, suponiendo que el 15% del calor generado en el calentador se pierde a través del aislamiento, hay que expresar la ecuación diferencial y las condiciones frontera para la conducción unidimensional de calor en estado estacionario a través del tubo, obtener una relación para la variación de la temperatura en el material del tubo resolviendo la ecuación diferencial y evaluar cuál sería la temperatura en la superficie interior y exterior del propio tubo. Entonces, pues nos vamos a enfocar pues a hacer el inciso A y el inciso B. Es claro que como aquí tenemos una tubería, pues lo que se va a emplear van a ser coordenadas cilíndricas. Entonces, la ecuación general de transferencia de calor por conducción en coordenadas cilíndricas está dado de esta manera. De aquí, como ya hemos expresado anteriormente, ¿sí? Ya lo explicó Surisaray también, la transferencia de calor se realiza únicamente de manera radial, ¿sí? A través del radio de R1 a R2. No hay una transferencia de calor axial y no hay una transferencia de calor angular. Por lo tanto, este término de aquí, el cambio de la temperatura con respecto al ángulo, se hace cero, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a cancelar, ¿sí? Entonces lo vamos a eliminar por esa cuestión, ¿sí? Vamos a ponerlo esto pues así como de color rojo porque lo vamos a eliminar, o verde, ¿sí? Asimismo, como no hay una transferencia de calor axial, entonces no hay un cambio de la temperatura con respecto a la posición Z. También lo vamos a eliminar, ¿sí? No hay generación de calor, o sea, hay un flujo específico de calor, pero es un agente externo, una cinta de calentamiento que le está transfiriendo calor a la tubería. Entonces, la tubería como tal, el cuerpo que estamos analizando, no genera calor. Por lo tanto, también lo vamos a cancelar, ¿sí? Como se considera que es un estado estacionario, la temperatura no cambia con respecto al tiempo. Por lo mismo, pues también este término, pues se cancela. De tal forma que entonces la ecuación de transferencia de calor para coordenadas cilíndricas, en este caso, pues nos va a quedar que 1 sobre R diferencial de T, de 1 sobre R diferencial con respecto a R, de R por K diferencial de T sobre R va a ser igual a 0. Como la conductividad térmica es constante, la podemos sacar de la diferencial. Entonces tendríamos aquí K sobre R. Entonces esta K que aquí estaría, digamos, multiplicando, pasaría hacia acá dividiendo. Y entonces esta conductividad, pues también la podríamos eliminar de la ecuación. De tal forma, y otra cuestión, aquí pues podemos observar que ya nada más la temperatura depende del radio R. Por consiguiente, esta ecuación que era una diferencial parcial se puede convertir en una ecuación diferencial ordinaria expresada de la siguiente manera. Entonces esto ya es una ecuación diferencial ordinaria expresado de esta forma. La K la eliminé de aquí porque pues es una constante y nos queda esto expresado así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que establecer las condiciones límite. Esto vamos a decir que es el modelo matemático, ¿verdad?
general. Ahora, hay que establecer las condiciones límite. Se había dicho que las condiciones límite cuando R es igual a R1 dentro de la tubería, ¿qué sucede? Ahí que tenemos, ahí tenemos una condición límite de transferencia de calor por convección, ¿sí? Y entonces la condición límite de transferencia de calor por convección, al revisar la presentación que tenemos, la expresamos de la siguiente forma. La tendremos que expresar así. Entonces vamos a expresarla de esta manera. Vamos a ver cómo se escribe de manera general y cómo la vamos a adecuar a nuestro problema que tenemos. Esta sería la condición general. De entrada, ya no tenemos cambio de temperatura con respecto al tiempo, entonces ya podemos quitar aquí la variable del tiempo, porque esta no está cambiando, es una constante. Eso me llevaría a escribir una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Por otra parte, pues aquí no tengo X porque no son coordenadas rectangulares, son coordenadas cilíndricas y está cambiando la temperatura con respecto a R, ¿sí? Voy a tener una temperatura 1 y voy a tener una temperatura cuando el radio es igual a R1. ¿Sí? Me va a quedar expresado de esa manera por el momento, ¿sí? Y entonces, y aquí es a R1 también. Y bueno, aquí lo que sucede también vamos a invertir los signos. ¿Por qué? Porque sucede que el ambiente aquí dentro de la tubería es más frío que la pared de la tubería como tal. ¿Sí? Entonces la transferencia de calor se está realizando de ¿cómo se llama? De la tubería hacia adentro, ¿sí? Entonces tendríamos esto al revés, o sea, lo vamos a escribir al revés, lo vamos a invertir. Y nos quedaría expresado de esta manera. Como nada más tenemos una transferencia de calor por convección en la parte interna, yo podría dejar expresando a la condición límite de esta forma. O sea, vamos a decir aquí cuando R es igual a R1, se tiene una condición frontera de transferencia de calor por convección. Y entonces nos va a quedar expresado de esta forma, ¿sí? Ahora, la otra condición límite va a ser cuando R es igual a R2. ¿Y qué sucede cuando tenemos el radio que es igual a R2? Sucede que tenemos en esta parte, aquí, externa de la tubería, se le ha colocado una cinta de calentamiento, un calentador eléctrico. Por consiguiente, vamos a tener una condición frontera de flujo específico de calor. Se tiene una condición frontera de flujo específico de calor. Y entonces busco cómo se plantea matemáticamente esta condición. No es frontera aislada, es una condición frontera de flujo específico de calor y lo voy a expresar de esta forma. Y me quedaría, ahora lo adecuo hacia mi problema. Y entonces, pues bueno, nada más tengo transferencia de calor con respecto a R, ¿verdad? Entonces lo pongo D en DR. Y esto así me quedaría cuando la temperatura es igual, perdón, cuando el radio
es igual a R2. Lo puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Así es como me quedaría pues expresado. ¿Sí? Lo puedo expresar también, si quieren, esta cuando R, vamos a decir, es igual a R1. Yo digo esto de acá, sin esto y sin esto. ¿Sí? Así lo puedo escribir, o bien lo puedo escribir así directamente, de esta manera, sin ponerle cuando R es igual a R1. Igual acá, o sea, esto lo puedo escribir cuando R es igual a R2, tiene esto. Y me quedaría expresado de esta forma. Ahora, ya tengo la ecuación general, que es esta. Tengo las condiciones frontera 1 y condición frontera 2. Entonces ahora lo que voy a hacer pues es resolver, ¿verdad? O sea, vamos a decir que resolviendo la ecuación diferencial, ¿cuál ecuación diferencial? Pues esta, ¿sí? Vamos a decir aquí resolviendo la ecuación diferencial, ¿cuál ecuación diferencial? Esta de aquí. ¿Cómo la voy a resolver? Pues bueno, primero separando variables e integrando, ¿no? Vamos a decir separando variables e integrando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que está aquí dividiendo pasa hacia acá multiplicando. Y 0 por R, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 0 por R? Cero. ¿Cuánto, perdón? Cero. 0, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo escribir primero separando variables e integrando que esto diferencial así, pues va a ser igual a 0 porque R por 0, pues vale 0. Entonces, ahora sigo separando variables y voy a escribir enseguida diferencial, o sea, esto de acá, pero aquí ya nada más sería una diferencial, ¿sí? Va a ser igual a la diferencia, bueno, así o bueno, lo escribimos, ¿sí? Bueno, sí, igual sería esto igual a integrar 0 por la diferencial de R. Sí, vamos a ponerlo de esta forma, así como lo había escrito Israel. Entonces, integrando, ¿sí? Entonces aquí, bueno, vamos a decir separando variables. Primero separamos las variables. Ahora decimos integrando. Y entonces la integral de una diferencial, pues es pues es lo que tenemos dentro, ¿verdad? Entonces la integral, bueno, o lo escribimos pues de esta manera, pero aquí esto se convierte en una integral. Esto es igual a la integral también de 0. Así vamos a decir. Entonces, la integral de una diferencial, pues es la operación contraria. Entonces, esto me va a quedar R en dt. Va a ser igual. La integral de una de 0 con respecto a R, pues va a ser igual a C1. Una constante 1.
Ponerlo como C1. Entonces, nuevamente, voy a decir que separo variables e integro. Separando variables. Al separar variables, esto que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo. Esto que está dividiendo pasaría multiplicando y me quedaría que dt, la diferencial de t va a ser igual a C1 sobre R. Esto por la diferencial de R. Y ahora, integrando, integral de dt igual a, esta C1 es una constante, entonces la podría escribir por fuera. 1 por la integral de dr sobre R. Entonces, se integro, pues esta integral pues va a ser simple y sencillamente t. T es igual. ¿Y la integral de dr sobre R a qué es igual? Logaritmo de R. Logaritmo natural de R, ¿sí? Entonces sería C1 por el logaritmo natural de R. Más una constante de integración, C2. Más C2. Y esto de aquí, podemos decir, vamos a encerrar, y vamos a decir que es la solución general de la transferencia de calor unidimensional radial. O sea, por unidimensional se realiza en una forma, en una sola dirección radial a través del radio R, solución general de la transferencia de calor unidimensional radial en coordenadas cilíndricas. Cuando no hay generación de calor, la conductividad térmica es constante. Y es estado estacionario. Siempre llegarían a esta solución. Esta es la solución general. La solución particular ya va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque hay que evaluar C1 y hay que evaluar C2 para las condiciones frontera que se han establecido, ¿sí? Que serían estas condiciones frontera, cuando R es igual a R1 y cuando R es igual a R2, ¿sí? Esto que tenemos acá. Entonces, pues vamos a ver cómo nos quedaría esta parte. Primero, cuando R es igual a R1, tenemos esta condición frontera, por lo que establecimos previamente. Entonces vamos a decir aquí, para R, R igual a R1, ¿qué es lo que tenemos? Debemos de tener esto de acá, menos K por dt en dr es igual a H1 por T0, por T infinito, perdón, donde T pues es igual a C1, logaritmo natural de R, más C2
Y dt, la diferencial de t con respecto a r, la teníamos indicada por acá. Sí, a ver, déjenme ver dónde estaba. Diferencial de t con respecto a r, pues va a ser igual a C1 sobre R, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a sustituir de esta forma, o sea, vamos a decir esto de acá, o sea, bueno, menos K por la diferencial de t con respecto a R sería menos K. Menos K por la diferencial de t con respecto a R, pero como les había indicado anteriormente, la diferencial de t la diferencial de t con respecto a R es igual a C1 sobre R. Sí, entonces, bueno, escribimos todo completo para que no se nos pierda. Va a ser igual esto a H1, bueno, quedó como H1. Podría haber sido únicamente H. H1 que multiplica a la temperatura, pero la temperatura la tengo que sustituir con la solución general, donde la temperatura es igual a C1 por el logaritmo natural de R por C2. Entonces lo voy a sustituir así. Aquí. Todo esto menos T infinito. Así. Esa es la primera condición frontera. Ahora, para R igual a 2, R igual a R2, la otra condición frontera que habíamos establecido era esta de acá. Y entonces yo voy a decir que menos Q es igual a, perdón, que Q es igual a menos K por la diferencial de T, pero ya había dicho yo anteriormente que la diferencial de T es C1 sobre R, ¿sí? C1 sobre R, pero R es igual a R2. Entonces aquí le tengo que escribir R2, lo mismo en el caso anterior, acá donde tengo yo R, aquí sería R1. Y acá también va a ser logaritmo natural de R1. Entonces yo así lo tengo expresado. De alguna forma, K es la conductividad térmica, es un valor conocido. H1 es el coeficiente de transferencia de calor por convección, es un valor conocido. T infinito, pues es la temperatura pues en el ambiente interno, ¿verdad? Entonces también es un valor conocido. Q es un calor que se está transfiriendo, es un valor que conozco. Entonces de aquí yo puedo observar que de esta ecuación, llamémosle a esta, vamos a ponerlo esto así, para que no se
Esta le vamos a llamar ecuación 1. Y esta de acá le vamos a llamar ecuación 2. Entonces, ¿qué puedo decir yo? De la ecuación 2, yo puedo despejar y calcular C1. ¿Cómo me quedaría? K que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo. R2 que está dividiendo pasaría hacia acá multiplicando. Y pues me llevo obviamente el signo negativo. Entonces voy a decir que C1, bueno, lo voy a escribir como una ecuación 3. Entonces aquí poner de esta forma. Aquí voy a decir que C1 es igual a menos Q que multiplica R2 entre K. Así me quedaría. Entonces ya esto voy a decir que es la ecuación 3. Y entonces sustituyendo la ecuación 3 en la solución general, ¿cuál es la solución general? Esta de acá, pues ya podría yo poner ahí pues el valor de C1, pero bueno, tendría que de la ecuación 2, no, de la ecuación, me quedó, bueno, esta que sería la ecuación 1, sustituyendo aquí, en la ecuación 1, tendría lo siguiente, o sea, esta es la ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a sustituir? Voy a sustituir el valor de C1, ¿sí? Así como lo tengo acá, y C1 pues es igual a esto. Entonces, pues voy a tener que este signo menos con este menos se va. A ver, bueno, lo vamos a hacer por partes. Sí, voy a escribir menos K entre R1. Que multiplica a lo que vale C1. Esto y acá donde está C1, pues también de nueva cuenta voy a sustituir eso de ahí. Sí, de tal forma que me queda de esta manera. Ahora, de aquí, pues yo puedo ver que este signo menos por menos se hace más. K entre K, pues se cancelan, ¿verdad? De tal forma que entonces yo tendría que esta parte de aquí estaría dado de esta manera. Y aquí estos se cancelan entre sí. Entonces estos los cancelo. Esto lo cancelo, el menos por el menos se hizo más y me va a quedar Q. Vamos a escribir, bueno, voy a escribir esta. ¿Sí? Y Q
me va a quedar de esta forma este lado y esto va a ser igual a esto que tengo acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es despejar C2, ¿verdad? ¿Y cómo voy a despejar C2? Pues de entrada, esta H1 que aquí está multiplicando pasaría hacia acá, dividiendo. Estos números de acá, que por ejemplo, que estaría restando, pasaría del otro lado sumando y este también pasaría sumando. De tal forma que entonces me quedaría que C2, bueno, lo vamos a hacer por partes porque si no, primero esta H1 pasaría hacia acá dividiendo. Entonces me quedaría así. Y entonces para despejar a C2, esto que está restando pasaría hacia acá sumando y este T infinito que está restando pues también pasaría sumando para acá. De tal forma que C2 sería igual a esto más toda esta parte de aquí más T infinito. De esta forma, entonces ya tengo cuánto sería el equivalente de C1, cuánto sería el equivalente, bueno, perdón, de C1 aquí y cuánto sería C2. A esto le podemos llamar nosotros ecuación 4. Entonces podemos decir que sustituyendo las ecuaciones 3 y 4 en la solución general, se tendría lo siguiente. La solución general ¿cuál era la solución general? Pues de entrada la solución general era esta. Sería dada de esta forma. La ecuación 3 es esta. Dada de esta forma. Entonces, la ecuación 4, pues es esta de acá. Entonces, los vamos a sustituir y tenemos que C1 pues sería igual a todo esto. Entonces tendríamos que la temperatura, o perfil de temperatura, sería igual a C1. C1 es todo esto de aquí, entonces sería menos Q por R2 entre K por el logaritmo natural de R. Más C2, donde C2 pues es todo lo que tengo aquí. Y digamos que esta
de alguna forma, pues podríamos expresar que fuera la solución a nuestro problema, ¿sí? Podríamos decir que nos quedaría así. De alguna forma, pues podemos decir, hay algunas cosillas que yo podría factorizar. O sea, ¿qué puedo yo factorizar? Puedo factorizar QR2 entre K, porque aquí tengo QR2 entre... Aquí tengo QR2 entre K, o sea, lo tengo aquí y lo tengo acá, ¿sí? Entonces, pues lo podría factorizar, ¿sí? Y me quedaría, esa parte pues sería menos, aquí sería más, pues entonces factorizándolo me quedaría de la siguiente forma. Así que multiplica, ¿a qué va a multiplicar? Va a multiplicar a logaritmo natural de R1 menos el logaritmo natural de R. Esto sería más esta parte de acá, más la temperatura, bueno, T infinito. Me quedaría así. Y por ejemplo, esto pues podría aplicar yo una propiedad de los logaritmos, ¿no? Esto ¿cómo lo podría simplificar? Una fracción. Una fracción, logaritmo natural de R1 entre R, ¿no? Lo podría expresar de esa forma, para simplificarla, digamos, un tanto más. Y entonces yo aquí diría que esto es por el logaritmo natural de entre R. Y podría decir que me queda así igual y bueno, podría tener otras más simplificaciones si ustedes lo quisieran, ¿no? O sea, por ejemplo, Q por R2, lo podría dejar como un término común y simplificar esta parte. O bien ya simple y sencillamente pues dejarlo así. Y esta sería la solución final a mi problema. ¿Sí? Ahora, Profe, ya. tiene dos signos positivos ¿En dónde? en T Ah, infinita. aquí, sí, gracias. Aquí lo dejé y acá también, tienes razón. Así es como me quedaría. Y ahora, pues ya, por ejemplo, yo ya podría sustituir los valores que conozco. O sea, ya conozco cuánto vale R2, ya conozco cuánto vale R1, conozco cuánto calor se está transfiriendo. O sea, cuánto calor se está transfiriendo el 85% de 300. ¿Por qué? Porque el 15% se está perdiendo. Entonces, el calor que en realidad está entrando a mi sistema, a la tubería, pues sería el 85% de 300. Lo conozco. Conozco el valor de K, que es de 14. Conozco la convección H, que es de 30, ¿verdad? Conozco la temperatura infinito, que es de, bueno, lo que está por acá, de 0 grados. Entonces ya podría yo sustituir todo eso e identificar cuál sería el perfil de temperaturas para cuando R pues tenga los valores que tenga que deba de tener, ¿sí? Esto, por ejemplo, de aquí se vuelve un valor constante. ¿Por qué? Porque todo esto son constantes. Esto de acá pues también es constante y esto de aquí pues también sería una constante. ¿Sí lo observan? Esa cuestión al momento de que se sustituyeran los números y la ecuación que de entrada parecería muy compleja, pues ya se vuelve un tanto más sencilla. Sí, y aquí pues ya yo ya podría identificar, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que me pide?
la temperatura de la superficie interior y exterior. Entonces, cuando R es igual a R1, pues bueno, ya me quedaría aquí, pues algo, ¿verdad? O sea, logaritmo natural de 1, ¿recuerdan cuánto vale? .5. Logaritmo natural de 1 es 0.5. Cero. Es 0, ¿no? Si mal no recuerdo. Chéquenlo ahí en su calculadora a ver si no les miente. Sí, 0. Es 0, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá, para cuando R es igual a R1, o sea, en la superficie interna, pues esto se hace 0. Y entonces la temperatura, pues sería esta relación que tenemos acá. Cuando en la parte externa, R sería igual a R2, o sea, ¿cuánto va lo que valga R2? Y R2, pues vale, por acá les decía 4, ¿verdad? Entonces sustituyen aquí 4 y ya podrán obtener el valor de la temperatura. ¿Sí? Y así es como ya se terminaría de resolver este problema. Y sí implica pues ahí pues muchos pasos, pues algebraicos más que todo, ¿sí? Donde hay que tener cuidado con los signos y